Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Nos ponemos nuestro traje de gala, es decir, la camiseta del Zamora, que no nos hemos quitado ni para dormir, y vamos con la tercera final, la tercera gran final de las competiciones europeas, que como ya viene siendo habitual desde 2010, curiosamente, desde esa que gana el Inter al Bayern de Múnich, se disputa el sábado. Y este sábado, Inter, París, Saint-Germain, que a ver lo que sucede. 15 años después quiere volver a ser campeón de Europa el Inter, que ya disputó la de 2023 sin éxito contra el Manchester City. Y de todo ello, de una final que a mí me tiene bastante despistado y descolocado, tenemos que hablar con el de siempre, con el mejor en fútbol internacional, Luis Molinero. ¿Qué tal, Luis? Muy ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas y a punto de disfrutar una final que creo que va a estar muy entretenida, que va a estar un poco tipo héroe y villano y que nos puede dejar una final de Champions chula. Creo que el PSG se merecía ya estar en esta final y el Inter, por lo que ha demostrado frente al Fútbol Club Barcelona también. Así que a unas horas de vivir una final chula y apasionante. A ver quién se la lleva. Nada, muchas gracias por hacer la previa conmigo y la pregunta introductoria que me Mm. gusta antes de cada gran final. En esta ocasión va a ser si consideras que son los dos mejores equipos de Europa, Inter y PSG, que a veces no se da en la Champions, y yo creo que esta es una temporada en la que no se da, o si por el contrario, que es lo que yo pienso, son Inter y PSG los que mejor han sabido superar la gincana a la que siempre te somete Doña Copa de Europa. Sobre todo pienso más en los italianos. ¿Son los dos mejores o, en el caso especialmente del Inter, es uno que es el que mejor ha sabido superar minas? Para mí son los dos mejores equipos del mundo, cada uno en su estilo. Creo que el PSG de Luis Enrique es el mejor equipo del mundo ahora mismo en el fútbol ofensivo, en el fútbol que ahora mismo nos está demostrando esta temporada de generación de ocasiones, de goles a favor, de la calidad que tiene con tanto jugador que tiene arriba, de ese ir a correr todo el rato, presionar, robar, salir rápido. Me parece que el PSG ahora mismo es el mejor del mundo en ese aspecto. Te diría que por encima del Liverpool, por encima del Real Madrid, que no creo que el Real Madrid juegue tanto a eso como a lo que hace el PSG, por encima incluso del Fútbol Club Barcelona. Creo que el PSG es el mejor equipo del mundo en ese aspecto, con Luis Enrique, y creo que el Inter, a su estilo, como te decía antes, creo que es el mejor equipo del mundo en lo que tiene que hacer. En tratarse de un equipo compacto, en tratarse de un equipo ordenado, en ser un equipo experimentado, en ser un equipo que rentabiliza muy bien los momentos en los que tiene el balón para poder salir al contragolpe sintiéndose equipo inferior. Pero, por ejemplo, en Italia cuando juega, lo que le obliga al fútbol, lo que le obliga al calcio, es sentirse equipo protagonista. Y eso el Inter también lo sabe hacer. Con lo cual, entiendo que en esta final vamos a ver a un equipo más protagonista como es el PSG o como lo ha sido, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona y un equipo más replegado, más esperando al error rival como es el Inter, pero me parece que los dos tienen sus opciones y creo que cada uno en su estilo, a lo que juegan, creo que hablamos de los mejores equipos del mundo en ese aspecto, cada uno de ellos. Entiendo de lo que dices, deduzco que te parece mejor el PSG que el Barça y que en una final de Champions entre PSG y Barça, el PSG para ti estaría un puntito por encima. En una final no lo sé, en una final no lo sé, porque al Ya. final todo se trata de un partido, se trata de muchas emociones, se trata de no haber tocado ese césped, no haber estado escuchando el himno de la Champions o ver la ceremonia de presentación, ¿no? Que en este año además va a ser Linkin Park, un grupazo, eh, sin Chester obviamente, pero que también va a darle mucho cartel a la final de la Champions. Y creo, claro, en una final, pues a lo mejor el PSG, al no tener ese factor Parque de los Príncipes, pues quizás podría sufrir, ¿no? Esa falta de experiencia ante grandes equipos como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, pero creo que el PSG también ha sabido ver un poco ese factor cancha, el haber eliminado al Arsenal en el partido de la ida y luego ya tener un poco el encuentro a su favor en el parque. Y claro, ahora en este caso, pues evidentemente en Múnich las cosas son diferentes. A un partido en una final no te sabría decir quién es favorito,
En esta final creo que tampoco te sabría decir quién es favorito entre el PSG y el Inter, porque creo que cada uno con sus armas puede ser demoledor y puede causarle mucho daño al rival. Y creo que por mucho que uno juega una cosa y el otro juegue a otra, no te diría que el PSG sea favorito ante el Fútbol Club Barcelona, Liverpool, Real Madrid o lo que sea por su forma de jugar, o el Inter sea favorito por su forma de jugar ante el PSG. Me parece que es una eliminatoria, un partido igualado. Y ahí, respecto al PSG, que además empezó fatal la temporada, que repuntó a partir de diciembre, un gran elefante en la habitación que conviene ya sacar. ¿Qué opinas de la teoría esta de el PSG ha dado el gran salto porque ya no está Mbappé? ¿Esto hay alguna manera de sostenerlo o no? Porque Mbappé es indudable que es buenísimo y ha metido más de 40 goles en la temporada y obviamente todo el mundo quiere tener a los mejores. Pero también es indudable que el PSG ha respondido muchísimo mejor en la Champions que casi siempre con Mbappé, a excepción de la pandemia de 2020. ¿Cómo analizas tú este asunto? Yo creo que este PSG es mucho mejor que sin Kylian Mbappé. Creo que al final a Luis Enrique lo que no le gusta es tener un jugador sobre el cual pivote todo, sobre el cual haya que construir un equipo. Y creo que eso le descoloca, ¿no? Un Luis Enrique que es un director general, que es un jefe, que quiere tenerlo todo controlado como lo ha tenido a lo largo de sus equipos en los que ha estado en el Celta, ha estado en la Roma, ha estado en la selección española y ahí ha querido ser un poco el jefe de todo y creo que en el PSG nunca lo ha podido ser, porque al final, claro, al que la IFI y compañía te traían a grandes estrellas, luego ponles a torear, pon a Luis Enrique o pon a quien sea y luego ponles a torear. Y en ese caso creo que para Luis Enrique ha sido un alivio. Decir que Mbappé se haya ido del PSG es difícil, ¿no? Decir que haya sido un alivio, pero creo que por otro lado a Luis Enrique sí le ha permitido construir la imagen que él quería de este equipo francés en el que hay muchas estrellas, pero no hay ninguna que sea absoluta, porque si tú ahora mismo, si te haces una pregunta de quién es el mejor jugador del PSG, te podrías atrever a decir Dembélé por su temporada, pero podrías decir perfectamente el primer tramo de temporada de Barcola, podrías decir el liderazgo en el centro del campo que tiene Vitinha, podrías decir los metros que ocupa Joao Neves, podrías decir a Ashraf Hakimi de lateral derecho. O sea, tiene Luis Enrique quizás los mejores jugadores jóvenes del mundo en sus posiciones, pero no hay un jugador, no hay un Neymar, no hay un Messi, no hay un Zlatan Ibrahimovic, no hay un Kylian Mbappé, y creo que eso le ha beneficiado a Luis Enrique para ahora ya así crear la mejor imagen que nos tiene que dar este PSG y creo que se ha plasmado también en el campo. Se ha plasmado perfectamente en cuanto a rendimiento, en cuanto a resultados, a estilo de juego y a que ahora pues van a poder disputar esta final de la Champions con público. Recordemos la anterior que jugaron, pues fue en tiempos de pandemia en Lisboa. Exacto, es una final de interrogantes por todos lados. Primero, por qué estilo se impondrá, quién es favorito. Después, porque son equipos que han perdido hace poco una final de Champions, el Inter en 2023 contra el Manchester City y el PSG en 2020 contra el Bayern. Por lo tanto, da la sensación de que ya los dos deberían estar por preparación previa a base de varapalos deportivos, preparados para ganar. Pero solo va a quedar uno. Y hace falta saber si el Inter vuelve a ser como la Juventus de 2015-2017, que perdió dos finales en 2 años, como el Atlético en 2014-2016, que da la sensación, ¿no?, de que el Inter es ese tipo de equipo que juega más al contragolpe, que es un secundario venido a más, al que le gusta ese papel también de víctima deportiva para venirse arriba y para plantar cara. Al menos es como yo lo percibo al Inter. Y claro, esos precedentes que yo digo son peligrosos. El del propio Inter 2023, 2014-16 Atlético, 2015-2017 Juventus. ¿Crees que el Inter va a dar ese salto ya en las finales? Porque sobre todo recuerdo una teoría de Ancelotti que era el que viva el momento más épico en las semifinales, el que protagonice ese giro de guión a su favor inesperado y ya estando a remolque y contra las cuerdas, es el que se lleva a las finales luego. Y entonces a mí, por esa teoría de Ancelotti, me cuadra mucho que gane el Inter, pero al mismo tiempo tengo recelos. ¿Cómo ves tú al Inter de preparado para esta final?
Yo creo que quien gana la Champions League tiene que tener un poquito el factor de la suerte, el factor de un poco estar pendiente del escenario, de los minutos que van pasando, de el control que tienes que tener en un encuentro de 90 minutos en el que estás luchando por un título, de 90, que luego podría ser 120, y tanda de penaltis. En ese aspecto, yo creo que el Inter creo que es un equipo más preparado para ese factor suerte, más preparado para aguantar, sufrir y ver que en alguna situación a balón parado, en alguna situación en la que sea juego más farragoso, digamos, creo que al Inter le viene bien, ¿no? Ese estilo de fútbol, de entender la vida, de ser ese equipo italiano. Y creo que el PSG no está tan preparado para ese factor suerte. Creo que al PSG le vemos como un equipo que quiere sentirse protagonista, que quiere sentirse dominador, que quiere sentirse el mejor equipo de lo que llevamos de esta Champions League, incluso dicho por el propio Luis Enrique. Y creo que a los dos se les da muy bien el papel. Creo que al PSG se le da muy bien el papel de querer ser el protagonista, porque lo plasma en su entrenador, lo plasma en Luis Enrique, y al Inter se le da muy bien el ser el secundario, el actor secundario, porque el Inter demuestra que también funciona siendo un equipo así, porque el Inter ha demostrado también que ante grandes equipos como el Manchester City, por ejemplo, esta temporada en el Etihad también ha acertado o ha tenido éxito en esa condición de equipo secundario. Entonces creo que los dos encajan muy bien en ese estilo y me parece que el Inter, si tenemos que hablar de ese factor extra de suerte que todos los equipos necesitan, bueno, Jan Sommer, por ejemplo, creo que es Mm. un portero que también puede tener ese factor suerte y bueno, gracias a paradones le hemos visto en la final y hemos visto que el PSG ha sabido sufrir, por ejemplo, en esa prórroga frente al Fútbol Club Barcelona y que, como se suele decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Y creo que el Inter está preparado, ¿no? Para que lo que no le mate le haga más fuerte. Y creo que los dos papeles de los dos equipos creo que encajan a la perfección en esta final de la Champions. En las semifinales hubo un nombre propio por encima de todos los demás. Estuvo muy bien Thuram, estuvo bien el centro del campo del Inter, después ese factor creer hasta el final, como pudo ser con el gol de Acerbi, pero Denzel ¿Mm? Dumfries, tú que sigues muchísimos más partidos del fútbol internacional, Denzel Dumfries es tan astronómicamente bueno como pareció contra el Barça o siendo muy bueno, que yo no tengo ninguna duda, no es tan sumamente bueno. Bueno, es un carrilero de los mejores del mundo como carrilero derecho. Funciona mejor quizás por delante de tres centrales, por la llegada que tiene, por la profundidad que tiene. Es un portento físico, es un jugador muy alto y eso de hecho lo demuestra, ¿no? A balón parado tiene un salto brutal para tener capacidad de remate de balón parado. Dumfries tiene una de esas virtudes en el remate del balón parado. Quizás el hecho de haber fichado por el Inter cuando a lo mejor estaban en su mejor momento en el PSV, pues eso hizo que la gente no lo viera como uno de los mejores, pero creo que Dumfries sí que es uno de los mejores laterales derechos del mundo y que no se le tiene tan en cuenta como quizás nos imaginábamos, ¿no? Porque al final el Inter, de esos mejores jugadores del mundo, pues quizás cuando se trata de laterales o de defensas, pues muchas veces nos imaginamos pues defensas italianos, ¿no? Y en este caso, pues en el caso de Dumfries, pues creo que no se le ha tenido tan en cuenta y creo que también puede ser un jugador decisivo, porque uno o el principal o la principal kriptonita que tiene el PSG es el balón parado. Ahí el conjunto de Luis Enrique no lo sabe defender, no está preparado para defenderlo. Y el Inter precisamente es uno de los equipos más fuertes del mundo en ese aspecto. Lo demostró frente al Bayern de Múnich, lo demostró frente al Fútbol Club Barcelona y creo que en esas acciones de balón parado el Inter puede tener todas las de a su favor, ¿no? Y creo que Dumfries puede ser precisamente uno de los jugadores a tener en cuenta en esta final por ese tema, ¿no? De la defensa o del remate del balón parado. Y ahí creo que el Inter con Acerbi, con Bastoni, con Dumfries, con Thuram y compañía, ahí creo que en ese aspecto el Inter es favorito con respecto al PSG. Problemas para el PSG en ese aspecto, si bien es cierto que a Dumfries, que bueno, vamos a decir Dumfries en vez de Dumfries, tú que controlas más de Forbo, Lo he le escuchado, lo he pronuncias. escuchado. Lo he Vale, vale. escuchado, es Dumfries. Pues Dumfries, pues perfecto. Adjudicado, Dumfries, lo diré a partir de ahora siempre que me acuerde. Bien, contra Nuno Méndez tiene un mal cliente, porque también hay que hablar de que Uh -huh.
El PSG, los secundarios esta temporada han dado un paso adelante prácticamente todos. Fichajes de este verano como William Pacho, porteros que dejaban dudas como Donnarumma, laterales que estaban lesionados demasiado tiempo como Nuno Méndez y centrocampistas, no solo Vitinha, que ya había dado un paso adelante de sobra, sino también Joao Neves, vaya irrupción esta, Fabián Ruiz, que por fin se ha ganado la confianza de Luis Enrique, ya era hora, y bandas como Duey o Kvaratskhelia. O sea, es que por cada aspecto malo que digas del PSG, como eso del balón parado, también tienes uno en el que el Inter debe echarse a temblar. Para mí, creo que el PSG es el equipo más atlético del mundo, más físico del mundo en el aspecto de velocidad, ¿no? De velocidad punta, de lo físicamente que están preparados los jugadores. Nuno Méndez es verdad que ya ha podido por fin tener una gran temporada y creo que si no es el mejor lateral izquierdo del mundo, creo que no le va a faltar mucho. Hemos visto cómo congeló a Salah en la eliminatoria frente al Liverpool. Achraf Hakimi creo que también podemos estar ante uno de los top 3 de laterales derechos en el mundo. Vitinha también es uno de los mejores centrocampistas del mundo. João Neves también es un jugador que ayuda muchísimo al centro del campo. Es un equipo en el que, si te paras a pensarlo, no hay un jugador diferente, ¿no? En cuanto al rol que tiene que tener, ¿no? Quizás Fabián, a lo mejor un poquito más el cerebro pensante, ¿no? Pero creo que al final se trata un poco de un equipo que funciona en ese aspecto, ¿no? De que todos son muy atléticos, todos cuando tienen que robar van a robar, todos cuando tienen que correr van a correr. Y creo que ahora mismo pues tenemos a los jugadores más jóvenes con más proyección en el mundo, en el caso del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ¿no? Y ahora mismo pues tiene que demostrarlo en esta final de la Champions. Bueno, pues a ver si lo demuestra o no y a ver si tú te coronas ya. Vas bien, ¿eh? En los pronósticos vas bien hasta ahora. A ver si lo cierras por todo lo alto. En este Inter PSG, ¿qué es lo que crees que puede pasar o por dónde intuyes que van a ir los tiros? Pues mira, no descarto que el partido vaya a prórroga y penaltis. Yo tampoco lo Creo descarto. que, creo que los dos, en su estilo, van a hacerse daño, los dos. Tienen facilidad para hacerse daño a los dos, porque si el Inter sabe defender bien, se va a enfrentar a un PSG que es uno de los únicos en el mundo que cuando está en los últimos metros, cuando está en el área, tiene recursos, tiene decisiones, te puede inventar algo ahí de Sire Doué, del cual poco se ha hablado y es un jugador que va a ser para mí el nuevo 10, el nuevo Antoine Griezmann de la selección de Francia. Y claro, tiene ese factor, ¿no? de imprevisibilidad, de que Luis Enrique sea ese técnico que diga a los jugadores, atreveos, haced cosas, venga, jugad y no os contengáis. Y eso creo que hace que el PSG pueda llegar, pueda tener ocasiones, pueda generar esas opciones de peligro y de gol, pero el Inter a la mínima en la que tenga una transición, a la mínima en la que tenga una acción de balón parado, a la mínima en que haya un cuerpo a cuerpo de Marcus Thuram con Marquinhos, una subida de Di Marco en la que Achraf haya defendido mal, a la mínima el Inter también puede hacer de las suyas, así que te diría que no descartaría un partido que vaya a la prórroga o incluso los penaltis. Y ahí es capaz Sommer de poder con Donnarumma, porque Donnarumma no sé si ha perdido alguna tanda de penaltis en su vida, creo que muy pocas, no sé si alguna, pero muy pocas. Yo creo que Sommer sí que está capacitado para ganarle a Donnarumma. Es verdad que en cuanto a altura y en cuanto a experiencia, en cuanto a altura, Donnarumma es mucho mejor. Donnarumma no creo que haya sido tan fiable como lo ha sido Sommer a lo largo de su historia. Creo que se ha hablado más de Donnarumma por ser el chico que estaba en el Milan, por cómo se ha ido del Milan, cómo ha fichado por el PSG y porque también es un portero joven. Y creo que de Sommer no se ha hablado tanto como se tenía que haber hablado. Y creo que el pasar por el Borussia Mönchengladbach durante gran parte de su vida, el luego estar en el Bayern de Múnich y estar un poco a las expensas de que Manuel Neuer se haya recuperado, el haber llegado ahora ya con una edad bastante veterana en lugar de André Onana, creo que a Sommer no se le da la reputación que se merece. Y me parece que es un gran portero y creo que no tiene nada que perder en la tanda de penaltis y te diría que podría ser incluso hasta favorito contra Donnarumma si se llegase a esas instancias. Palabras mayores. Yo de Sommer siempre me pregunto por qué no triunfó en el Bayern. Y claro, cuando no triunfa en el Bayern y el año pasado pierde esa tanda de penaltis contra el Atlético de Oblak,
digo, uy, este es un portero ya que ha sido muy bueno, mejor de lo que se dice, pero que va en curva descendente y nada más lejos de la realidad. Ha vuelto a repuntar, pese a que en el Bayern no triunfó, que seguramente sea por el tema de ser el temporero ante la ausencia de Claro, Neuer. claro, es que es eso, ¿no? En el Bayern te fichan a un portero alemán para 10 o 15 años y de ahí no se mueve. Eso ha sucedido a lo largo de la historia del Bayern. Sí, Oliver Kahn, Manuel Neuer, pues esa clase de porteros que sabes que van a estar ahí hasta el final de su carrera prácticamente. Y el Bayern no es un equipo exportador, es un equipo que trata de tener a todo lo mejor de Alemania. Y en el caso de Manuel Neuer, pues obviamente una leyenda de ese tipo, quien sea quien tenga que venir, pues sabe que va a estar de una forma temporal, como tú bien decías, y ahora a ver quién va a ser el próximo portero del Bayern de Múnich cuando ya cuelgue las botas Manuel Neuer. En principio, la confianza está en Jonas Urbig, el portero que llegó del Colonia y que ya se ha hecho como el número 2, porque ya Pérez, Ulreich y compañía, pues no tienen el nivel para ser el portero titular del Bayern de Múnich. Y bueno, por ejemplo, Alexander Nubel, el portero que está en el Stuttgart, seguía perteneciendo y sigue perteneciendo al Bayern de Múnich y ya parece que con la llegada de Urbik, pues Urbik se ha puesto por delante del propio Nubel, que está en el Stuttgart, que termina la cesión y que incluso se habla de que podría fichar por el Bayern Leverkusen porque el Leverkusen, su punto más débil es la portería. sin duda, sin duda. Además, alternando como ha alternado el Bayer Leverkusen a Radecki y al otro portero checo en las competiciones europeas, a A Kovar. Kovar, a Kovar. Exacto. Sí, pues no da mucha seguridad ahí. Bueno, lo que sí da mucha seguridad es contar con los análisis de Luis Molinero, que nos habla de las finales europeas y siempre de alguna cosita más que va surgiendo por el camino, porque es una enciclopedia de fútbol internacional. Pues un placer, Luigi, tratar contigo de todos estos asuntos y seguimos en contacto. Quién sabe si Uh -huh. para el Mundial de Clubes o te dejamos descansar y ya para la temporada que viene. Pero en todo caso, mojándote, aportándonos sabiduría y conocimiento y quién sabe si acertando muchos de los pronósticos que has dado. Lo vamos viendo, le hemos dedicado un poco más de tiempo a la final de la Champions, lo merecía, es la Uh final -huh. reina de todas. En todo caso, lo dicho, un placer, muchísimas gracias por tu aportación y nos vemos pronto. El placer es mío. Si no me hubiera mojado con los pronósticos, no sería yo y no sería digno de entrar en este canal. Y bueno, ahora a ver qué pasa con el Mundial de Clubes, porque en cuanto a horas y fechas, pues los que trabajamos en la radio, pues tenemos que dormir y esas cosas, con 6 horas o 9 horas de diferencia horaria aquí con respecto a sitios a muchísimos kilómetros. Pero bueno, cosas del mundo del fútbol y a ver qué tal el Mundial de Clubes, porque también tengo muchas ganas y creo sinceramente que aunque para la gente sea un poco una pesadez tener un Mundial de Clubes de tantos equipos en verano, creo que es más representativo de la chufla, porque creo que era una chufla, de las previas anteriores, en las cuales el equipo europeo llegaba a la final o llegaba a la semifinal y prácticamente era un regalo. Me gusta este formato de Mundial de Clubes, quizás más exagerado de lo que a lo mejor me podría imaginar, pero bueno, tengo ganas y creo que los clubes, con esa inyección económica que va a poder traer a nivel institucional y de la propia FIFA, creo que se lo van a tomar muy en serio y creo que también es una gran noticia para el mundo del fútbol tener un Mundial de Clubes de este tipo. Así que nada, un abrazo y seguimos pendientes y seguimos en contacto. Miguel, un abrazo. Eso es, a fin de cuentas todo es fútbol y si el nuevo formato de la Champions nos ha acabado entrando, pues seguro que también nos entra antes o después el del Mundial de Clubes. Un abrazo, Luigi, chao. Un abrazo, Miguel, chao.